A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy continuamos con la síntesis de entrevistas realizadas en la primera temporada, con la cual queremos entregar conocimiento sólido y accesible para nuestra audiencia. Queremos enviar un saludo especial a nuestra audiencia, a los activistas que dedican su tiempo y esfuerzo a combatir la contaminación acústica y a todas las asociaciones internacionales que abogan por un entorno más silencioso y saludable. También queremos agradecer a los especialistas e investigadores que han dedicado su trabajo a estudiar este fenómeno y sus repercusiones en la salud y el bienestar. Y por último, pero no menos importante, un reconocimiento a las víctimas que han sufrido las consecuencias del ruido en su día a día. En el 9º episodio de nuestra serie tuvimos el privilegio de conversar con el Dr. Juan Gabriel Piñeros, destacado médico cirujano y doctor en salud pública, con una amplia experiencia en epidemiología y contaminación del aire. Además, él coordina el Grupo de Salud y Ambiente en la Universidad de Antioquia, coordinador del equipo científico del Sistema de Vigilancia de Salud Ambiental del Valle de Aburrá, Civisa. Y su conocimiento nos ofreció una perspectiva valiosa sobre la intersección entre la salud y el entorno en el que vivimos. El doctor Piñeros enfatizó la relevancia de investigar la calidad del aire y su impacto en la salud ambiental. Señaló que hay pocos expertos en este ámbito y subrayó la necesidad de fomentar colaboraciones y redes de trabajo para abordar estos desafíos de manera efectiva. Aclaró que la salud no se define únicamente por la ausencia de enfermedades, sino también por el bienestar y la calidad de vida. El ruido en particular tiene efectos adversos significativos como problemas de salud mental, trastornos del sueño y enfermedades cardiovasculares. Esto a su vez afecta el bienestar comunitario y puede obstaculizar el desarrollo de proyectos de vida en entornos con altos niveles de ruido. Se abordó la falta de estudios en América Latina sobre los efectos del ruido, aunque existen investigaciones. Y aunque la escasez de metaanálisis y revisiones sistemáticas, que son los estudios de mayor rigor de evidencia, limita la comprensión completa del tema, se han encontrado crecientes evidencias sólidas de efectos adversos del ruido en la salud que trascienden la audición, incluyendo un incremento en la hipertensión y problemas cognitivos. Todos los estudios, aunque diferentes en su metodología, replican los resultados de los estudios que se han venido realizando. El doctor Piñeros habló sobre la importancia de implementar principios de precaución y prevención en salud pública, especialmente ante la falta de evidencia local, a pesar de la gran cantidad de estudios globales que apoyan la necesidad de actuar. Identificó diferentes obstáculos en Colombia que complican la aplicación de estos principios. Discutimos las necesidades que enfrenta la comunidad científica en Colombia para obtener financiamiento que permita la realización de investigaciones adecuadas. A pesar de contar con más evidencia local, los problemas de salud ambiental persisten sin cambios significativos, lo que resalta la necesidad de una incidencia política más efectiva en la toma de decisiones. Finalmente, se subrayó que la acción en salud pública debe trascender el ámbito académico y también involucrar la jurisprudencia para abordar eficazmente los problemas de salud ambiental. En el 10º episodio continuamos profundizando en la conversación con el Dr. Juan Gabriel Piñeros. Abordó temas críticos relacionados en este programa y durante la entrevista se hizo una comparación con la situación en España. Se destacó que en ese país existen leyes robustas que consideran la exposición al ruido como un delito contra la salud, independientemente de que haya causado daño. En contraste, en Colombia, aunque se han hecho avances con la nueva ley de ruido, el doctor Piñeros criticó que la salud no se considera un factor central en la normativa relacionada con la regulación del ruido y que faltan indicadores de salud en el manejo de la contaminación sonora. A través de su vasta experiencia en epidemiología y contaminación del aire,
El doctor Piñeros continuó con un análisis sobre cómo el ruido impacta la salud y cómo esto se conecta con las normativas y leyes existentes. Enfatizó la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que abarca no solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar integral de las personas. Mencionó cómo el ruido como contaminante afecta tanto el bienestar psicológico como el físico y la calidad de vida. Se discutió cómo el ruido afecta tanto la salud mental como física, especialmente en contextos urbanos con alta densidad poblacional, y argumentó que los efectos acumulativos de ruido pueden provocar serios problemas de salud. La necesidad de mejorar la planificación urbana en Colombia fue un punto clave. El doctor Piñeros indicó que la falta de espacio y crecimiento descontrolado de las ciudades agravan el problema del ruido, sugiriendo que un enfoque más estructurado podría mitigar esta problemática. También se mencionó la escasez de estudios que analicen el ruido generado de actividades de ocio y recreativas fuera del tráfico y las fuentes tradicionales. El doctor Piñeros abogó por la realización de más investigaciones en este ámbito, considerando el impacto que estas fuentes pueden tener en la salud pública. Para cerrar, se subrayó la importancia de incorporar datos sobre la exposición al ruido en las historias clínicas y la necesidad de establecer sistemas de vigilancia ambiental que permitan un análisis más preciso de los efectos del ruido en la salud de las comunidades. En el episodio 11 de nuestro programa tuvimos el honor de entrevistar a la ingeniera Carolina Agudelo, líder del equipo de habitabilidad y entornos saludables de la Secretaría de Salud de Medellín, quien nos habló sobre la problemática del ruido como una amenaza para la salud pública, centrándose en el contexto de Medellín en Colombia. Durante la conversación se abordaron varios temas importantes que permiten entender mejor cómo se está gestionando la contaminación acústica en esta ciudad. La ingeniera Agudelo destacó que el ruido, aunque no es un factor único, puede influir en diversas situaciones de salud. Se discutieron los efectos negativos que la contaminación acústica puede tener en la salud física y mental de las personas, particularmente en contextos urbanos densamente poblados. La unidad donde ella trabaja se compone de 3 equipos especializados: el de seguridad ambiental, el equipo de inspección, vigilancia y control, y el que ella lidera, el equipo de habitabilidad y entornos saludables, demostrando que la Secretaría de Salud de Medellín no es ajena a este problema y se encarga de la política integral de salud ambiental, articulando esfuerzos y colaborando con diversos actores de la comunidad. Explicó que la unidad opera bajo un marco estratégico que busca integrar diferentes áreas de trabajo en salud ambiental para abordar la contaminación acústica de manera efectiva. Esto incluye proyectos específicos para la gestión de ruido, coordinando esfuerzos con otros planes y estrategias disponibles. Sobre las acciones y enfoques, habló de la articulación con otros sectores, y es que la unidad ha establecido conexiones con diversas instituciones y comunidades, permitiendo un mejor entendimiento de las necesidades locales y cómo responder efectivamente al problema del ruido. Dentro de las responsabilidades, la Secretaría de Salud promueve la prevención y la sensibilización sobre la contaminación acústica, informando a la población sobre sus efectos. La unidad realiza seguimiento de indicadores ambientales, lo cual es crucial para formular políticas efectivas y adecuadas al contexto. Sobre las mediciones y normativas, mencionó que aunque existen normativas como la Resolución 8321 o la Resolución 0627, que establece límites nacionales para el ruido, esto sigue siendo un fenómeno subjetivo y complejo de clasificar. Se discute la importancia de considerar no solo el nivel de ruido en decibeles, sino también factores como ruidos impulsivos y tonos específicos. Sobre la colaboración con autoridades, aunque la Secretaría de Salud no gestiona directamente el control del ruido, es esencial en la recolección y compartición de datos con autoridades, demostrando su responsabilidad, permitiendo una respuesta adecuada a las quejas de la comunidad. Habló de la importancia de la educación. La ingeniera enfatizó que la educación es clave para promover un ambiente saludable. Las actividades informativas y culturales
que se hacen en Medellín buscan sensibilizar a la comunidad sobre los efectos del ruido. Actividades pedagógicas. La Secretaría organiza operativos educativos y eventos como la Semana de la Tranquilidad y Gestión del Ruido para aumentar la conciencia sobre el impacto del ruido en la salud. Habló sobre la colaboración con distintos sectores y comercios, que es fundamental para crear un entorno protector, especialmente para poblaciones vulnerables. Habló sobre cómo la Secretaría de Salud Medellín canaliza las quejas. La comunidad tiene acceso a canales para reportar las quejas sobre ruido y permite que los ciudadanos expresen sus inquietudes sobre ruidos excesivos y ayuda a las autoridades a identificar áreas problemáticas, demostrando una vez más que la Secretaría de Salud Medellín está vinculada muy seriamente con este problema y comprometida. Habló sobre el fomento de la participación comunitaria. Dijo que era esencial involucrar a la comunidad en actividades de promoción de la salud y gestión del ruido, lo que ayuda a crear un sentido de responsabilidad colectiva sobre el bienestar del entorno. Nos proporcionó en general una visión clara sobre cómo Medellín está enfrentando la problemática de ruido y la contaminación acústica. Subrayó la importancia de la colaboración entre diferentes entidades, la educación y la participación ciudadana para construir un entorno más saludable. En el episodio 12, continuamos conversando con la ingeniera Carolina. En la entrevista compartió información valiosa sobre cómo se están implementando políticas de salud ambiental en la ciudad a pesar de los desafíos que se presentan. Habló sobre el compromiso de la Secretaría de Salud, resaltó el compromiso que tiene la Secretaría de Salud en abordar seriamente este problema, comentando que existe un interés genuino por implementar soluciones efectivas, y esto se refleja en el trabajo realizado en el terreno, donde se consideran las complejidades del problema y se buscan estrategias para mitigarlo. Habló sobre las normativas internacionales y se discutieron las diferencias entre las normativas locales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La ingeniera mencionó que los límites de ruido establecidos por la OMS son más estrictos que los que actualmente rigen en Colombia. Por ejemplo, la OMS sugiere un nivel máximo de 45 decibelos durante la noche y 55 decibelos durante el día para proteger la salud. En Medellín, muchas mediciones han mostrado que el 95 y 100% de la población no cumple con estas recomendaciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de atención urgente. La ingeniera Gudelo enfatizó la importancia de insonorizar adecuadamente los establecimientos comerciales como bares y discotecas, que representan una gran parte de la contaminación acústica, aunque también mencionó soluciones simples que se pueden ir implementando en estos locales. La competencia entre ellos para atraer clientes a menudo lleva a un aumento en el volumen, complicando la situación aún más. Carolina destacó que el tema de ruido no se limita a cumplir normativas, aunque se resalta que es un asunto de importancia considerable. También requiere un enfoque cultural más amplio y educación tanto a los propietarios de establecimientos como para el público sobre el impacto del ruido en la salud. Además, la participación ciudadana es crucial y otras entidades gubernamentales deben contribuir al proceso del cambio. La ingeniera recalcó que la responsabilidad de la insonorización debe ser compartida y no recaer solo en la Secretaría de Salud. Los propietarios de bares y discotecas deben ser conscientes de cómo su actividad afecta la salud auditiva de empleados y asistentes. Se hizo un llamado a la conciencia sobre la protección de la salud auditiva, indicando que muchos trabajadores de estos establecimientos están expuestos a niveles elevados de ruido, lo que puede tener consecuencias a largo plazo. Propone que los propietarios implementen medidas, entre ellas la disminución de la presión sonora, para proteger a su personal de la exposición dañina. Se mencionó la necesidad de fomentar una cultura de respeto hacia los vecinos que viven cerca de estos locales. Esto implica establecer límites de volumen y considerar los horarios de operación para disminuir la perturbación a la comunidad. Carolina subrayó que una colaboración estrecha entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y otros organismos locales es esencial para abordar la problemática de ruido de manera efectiva y coordinada. Mencionó que parte de la solución incluye campañas educativas de sensibilización a propietarios de establecimientos, a la comunidad en general sobre los efectos del ruido. Durante la entrevista se presentó el caso de una familia que tuvo que mudarse debido a problemas de salud
relacionados con el ruido. La familia experimentó serias afectaciones, incluyendo problemas cardiovasculares que se vieron agravados por la exposición constante al ruido. Este desplazamiento forzado resalta la gravedad de la contaminación acústica y su impacto negativo en la calidad de vida. La familia también enfrentó un sentimiento de inseguridad al ser consideradas quejosas ante las autoridades y vecinos, lo que resalta la vulnerabilidad social que conlleva la denuncia de problemas de ruido, y este aspecto es crucial ya que puede desalentar a otros de reclamar por situaciones que afectan su salud y bienestar. La ingeniera Carolina Gudelo finalizó la entrevista haciendo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para continuar fortaleciendo las políticas públicas relacionadas con la salud ambiental y la gestión de ruido. Esto incluye creación de normativas más estrictas sobre los niveles de ruido permitidos y la promoción de una cultura de convivencia respetuosa. En el episodio 13 de nuestro programa tuvimos el privilegio de entrevistar a la doctora Isabel Palacio, bióloga con un enfoque en las interacciones entre contaminación acústica y ecosistemas. Con títulos de maestría y doctorado en ciencias, la doctora Palacio es docente a tiempo completo en la Facultad Nacional de Salud Pública en la Universidad de Antioquia. Durante nuestra conversación abordamos cómo la contaminación acústica impacta no solo a la salud humana, sino también a los ecosistemas en general. La doctora Palacio explicó su rol en la universidad, donde colabora en 2 grupos de investigación que examinan la influencia del ambiente en la salud pública y la biodiversidad ecológica. Su trabajo enfocado en la ecotoxicología y la genotoxicidad profundiza en cómo diversos contaminantes, incluidos los acústicos, afectan a los ecosistemas. Se destacó que aunque muchas investigaciones se han centrado en los efectos del ruido sobre la salud humana, la ecología del ruido sigue siendo un campo en desarrollo. La doctora enfatizó que el ruido antropogénico es un contaminante ambiental significativo que perturba tanto ecosistemas terrestres como acuáticos, afectando la fisiología y comportamiento de diversas especies. Explicó cómo el ruido impacta la comunicación entre especies, la búsqueda de alimentos, la reproducción y el comportamiento territorial. Especies que dependen del sonido para interactuar corren el riesgo de sufrir alteraciones en su éxito reproductivo, lo que puede tener graves repercusiones en la biodiversidad y las dinámicas comunitarias. Introdujo el concepto de paisaje sonoro, que abarca la biofonía, sonidos producidos por organismos, la geofonía o los sonidos de la naturaleza, que no es generado por seres vivos, y la antropofonía, los sonidos originados por los humanos. El estudio de estos paisajes sonoros en los ecosistemas permite evaluar la calidad de un hábitat, la constitución y la salud de un ecosistema, contribuyendo a la monitorización de especies, especialmente en áreas urbanas y rurales. La discusión también incluyó una comparación entre el impacto del ruido y otros contaminantes atmosféricos como el material particulado y gases nocivos. La doctora Palacio reconoció que aunque ambos tipos de contaminación afectan a las especies, los mecanismos de impacto son diferentes y su interacción produce efectos sinérgicos que pueden ser devastadores para las poblaciones. Uno de los hallazgos más interesantes mencionados en esta entrevista fue una investigación realizada y publicada en un journal de alto impacto en el año 2015, que relaciona la exposición al ruido con un acortamiento en los telómeros de las aves. Los telómeros son estructuras protectoras de los cromosomas y la reducción de su tamaño se relaciona con una menor longevidad y un mayor riesgo de enfermedades, sugiriendo que el ruido podría tener efectos genotóxicos. La genotoxicidad se refiere, según ella, a la capacidad de ciertos agentes para dañar el material genético dentro de las células, lo que puede resultar en mutaciones y en enfermedades genéticas. En este contexto se sugiere que el ruido intenso y disruptivo podría tener efectos perjudiciales, incluso en el ADN de los organismos y de los humanos. Sobre los telómeros se explicó que son las partes más alejadas del centro de los cromosomas y son esenciales para la protección del ADN. Y su longitud es un indicador de la salud celular. Un acortamiento excesivo está asociado con envejecimiento celular y un mayor
riesgo de enfermedades, lo que hace que el estudio del impacto del ruido en los telómeros sea crucial. La relación observada entre el ruido y los telómeros en aves plantea la posibilidad de que efectos similares de orden genotóxico puedan ocurrir en humanos. Si el ruido puede afectar negativamente el ADN de las aves, es plausible que los seres humanos también sufran efectos adversos en su material genético, aunque por otros mecanismos, debido a la exposición a ruidos intensos o constantes, como se ha visto en estudios que sugieren un posible incremento de cánceres de mama con aparición de tumores que expresan receptores de estrógenos en la superficie de las células. La doctora Palacio subrayó la urgencia de investigar más a fondo los efectos del ruido y explorar los mecanismos moleculares a nivel celular que podrían explicar el daño genético causado por el ruido. En el episodio 14 continuamos conversando con la doctora Palacio, que nos guió en una discusión profunda sobre el impacto del ruido como contaminante ambiental y su repercusión en la salud humana y los ecosistemas. Enfatizó que el ruido debe ser considerado un contaminante ambiental serio, comparable a otros tipos de contaminación. Este reconocimiento es fundamental para una adecuada planificación y gestión ambiental. La doctora destacó la tendencia del ruido de áreas urbanas a migrar hacia zonas rurales, que tradicionalmente se consideran espacios de silencio, y mencionó que este desplazamiento de ruido antropogénico puede tener efectos ecológicos negativos significativos. Se observa que debido a regulaciones laxas en las zonas urbanas, actividades ruidosas se trasladan a zonas rurales. Las empresas y personas que no pueden generar ruido en las ciudades buscan refugio en el campo, saturando áreas que antes eran tranquilas y ricas en biodiversidad. También se mencionó que las zonas rurales están enfrentando desafíos por la llegada del ruido urbano, que puede afectar negativamente a la fauna autóctona, interrumpiendo rituales de apareamiento y patrones de alimentación. Se habló sobre los efectos en la biodiversidad. La creciente contaminación acústica impacta negativamente la composición y distribución de las comunidades biológicas. Algunas especies pueden disminuir o incluso desaparecer en áreas donde el ruido es un factor perturbador. Las especies animales, incluidos aves y mamíferos, se ven obligadas a adaptar su comportamiento en respuesta al ruido, incluyendo cambios en horarios de actividad y la necesidad de comunicarse a volúmenes más altos. Mencionó que el ruido crónico puede inducir estrés en los animales, lo que resulta en alteraciones fisiológicas y comportamentales, como un aumento en la frecuencia cardíaca y cambios hormonales, afectando así el sistema inmunológico, y se comentó que el ruido puede ser particularmente devastador en ecosistemas sensibles como áreas protegidas, donde la biodiversidad está siendo amenazada. Se mencionó que la pérdida de la biodiversidad y el estrés en las especies llevan a una disminución en la provisión de servicios ecosistémicos importantes como la polinización y el control de plagas. El ruido afecta interacciones entre especies, alterando cadenas tróficas y afectando la estructura ecológica, lo que puede tener repercusiones a largo plazo. Comentó que el impacto del ruido puede ser transgeneracional, afectando a las crías en términos de comportamientos y fisiología. Se destacó la importancia de implementar tecnologías de monitoreo de bajo costo y accesibles para las comunidades y abordar este problema. Mencionó la escasa aplicación de leyes existentes sobre contaminación acústica en Colombia y la necesidad de fortalecer el marco jurídico para abordar este problema. También abordó durante la entrevista el reconocimiento del ruido como delito ambiental, que ya se contempla como tal en la Ley de Delitos Ambientales. A pesar de sus efectos negativos, el ruido a menudo no es tratado como un delito grave en comparación con otros tipos de contaminación. Se sugirió una revisión y fortalecimiento del marco normativo existente, así como la implementación de normas que aborden la contaminación acústica de manera integral. Se mencionó que es crucial fomentar la gobernanza ambiental y la participación ciudadana, involucrando a las comunidades en la creación de políticas de ruido y en el monitoreo y reporte de la contaminación acústica. Concluyó con un llamado al reconocimiento del derecho al silencio como vital para la salud pública y la sostenibilidad ambiental, subrayando que el bienestar humano está íntimamente ligado a la salud de los ecosistemas.
En el episodio 15 tuvimos el honor de conversar con el doctor Camilo Quintero Giraldo, abogado ambientalista y coordinador del proyecto de la Ley 2450, aprobada en Colombia en marzo de este año. Durante la entrevista exploramos el impacto del ruido como una amenaza significativa para la salud y la convivencia en el país, las iniciativas legislativas que buscan mitigar esta problemática. Destacó que el ruido es una de las principales causas de conflicto en Colombia, con un alarmante 70% de las llamadas a la policía relacionadas con este tema, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema y la necesidad de intervención. Mencionó que el proceso de creación de esta ley incluyó diálogos y audiencias públicas con varios sectores, desde afectados por el ruido hasta empresarios y autoridades públicas. La ley se construyó con un enfoque en la participación ciudadana y científica, buscando un equilibrio en sus intereses. Sobre el contenido de la Ley 2450, mencionó que proporciona herramientas, tanto a ciudadanos como autoridades para gestionar el problema de ruido en contextos urbanos y rurales. Sobre el marco legal, mencionó que la ley establece un marco normativo claro para que las autoridades locales y la policía puedan actuar contra infracciones relacionadas con el ruido, creando procedimientos específicos para la identificación y manejo de conflictos acústicos, como el hecho que ya no es necesario contar con el uso de un sonómetro costoso para aplicar la infracción, ya que el ruido provocado por un vecino o un establecimiento comercial es un fenómeno intermitente que suele desaparecer cuando se acercan las autoridades, considerando que el malestar, la razón principal del llamado de emergencia, en este contexto es mucho más informativo, un certificado de salud, el testimonio de varios vecinos o una grabación que la medición con un sonómetro. Informó que cada municipio y distrito debe elaborar un plan de gestión contra el ruido, adaptando la ley a las realidades locales y permitiendo soluciones contextualizadas, pero que sean realmente efectivas para controlar este problema. Que la ley fomenta la participación ciudadana en el monitoreo y denuncia infracciones, acogiéndose, si es necesario, al anonimato para promover la participación sin miedo a represalias. La ley contempla también campañas de sensibilización para educar a la población sobre los efectos nocivos del ruido, contribuyendo a formar una cultura de respeto hacia el bienestar comunitario. Sobre las sanciones establecidas, la ley implementa un sistema de sanciones que oscila entre 800.000 pesos hasta 1.000 millones, dependiendo del tipo de infractor, reflejando el enfoque serio hacia el cumplimiento. Las multas son ajustables en función de la gravedad, si es persona natural o jurídica, y la reincidencia en la infracción, fortaleciendo el compromiso institucional y social, y que la ley busca que las autoridades locales sean responsables de la implementación y control, garantizando una aplicación coherente de las normativas. En este momento, mencionó, se está trabajando la capacitación de las autoridades y la policía para asegurar una actuación efectiva ante los problemas de ruido. Cada municipalidad debe elaborar un plan de gestión, pero durante el desarrollo de este plan ya se pueden aplicar sanciones a las infracciones porque la ley no deroga la normativa existente. Y el desarrollo del plan de gestión no contempla cómo se deben imponer las multas, ya que este tema está incluido en el Código de Convivencia de la Policía. Se disertaron algunas preocupaciones sobre la efectividad de la ley durante la implementación y la coordinación entre diversas instituciones y la necesidad de crear veedurías para supervisar su cumplimiento. El doctor Quintero reafirmó su compromiso a avanzar en la implementación de la ley y mantener el impulso de la ciudadanía en la protección de la salud y la tranquilidad en sus entornos. En el episodio 15 continuamos con el doctor Quintero. Hablamos sobre los avances de la implementación y se discutió cómo se han logrado avances en la implementación de la ley 2450 en algunas localidades de ciudades como Bogotá y Medellín, donde se toman medidas para controlar el ruido proveniente de bares y discotecas. Otras ciudades también han comenzado a implementar decretos relativos al manejo del ruido, indicando un progreso en la aplicación de la ley. Se dieron casos de ejemplos positivos y se habló sobre el impacto de las festividades en zonas rurales, porque también aplica la ley en zonas rurales, donde el ruido de festividades, en especial en estas épocas, debe ser moderado para asegurar el equilibrio de los ecosistemas y el descanso de los residentes.
Se mencionó que los organizadores de eventos consideren su entorno y adopten actitudes responsables al controlar el volumen de la música que generan. Y se dieron consejos para otros países de América Latina que tienen la misma problemática, alentando a otros países a desarrollar sus propias normativas contra el ruido. Terminó esta entrevista con algo muy importante, es que este tema debe seguir formando parte del debate político y respaldar a los legisladores que han incidido en estas iniciativas. Aunque la problemática del ruido es intrínsecamente apolítica y carece de carácter ideológico, se reconoce la importancia de no dejar morir este tema en la agenda política, especialmente en el marco de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año. Precisamente el Dr. Quintero va a liderar este tema en la Cámara de Representantes, lo cual sería de gran beneficio para quienes sufren esta problemática. Sobre todo hay que resaltar que hasta el momento ha sido prácticamente el único político que le ha dado voz a las víctimas de ruido en el escenario del debate público. Hemos llegado al final de nuestra primera temporada, pero nuestra labor continúa. En los próximos episodios de la segunda temporada seguiremos conversando con expertos y con quienes viven de cerca este flagelo, buscando soluciones reales a este reto de salud pública. Gracias de todo corazón por estar ahí y por ser parte de este cambio. Nos escucharemos pronto en la segunda temporada. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.